Hay dolores que no hacen ruido, que no vienen con gritos, ni con portazos, que llegan con una mirada fría, con un silencio calculado, con una indiferencia que hiere más que 1000 palabras. Yo sé de eso, porque el día que cumplí años, mi propia familia me ignoró como si ya no existiera. Mi nuera me miró como si estorbara, y mi hijo bajó la cabeza, como si yo fuera una carga. Ese día, algo en mí se rompió, pero también algo despertó, porque cuando una mujer es herida en lo más profundo, tiene 2 caminos: rendirse o renacer. Y yo elegí renacer. No por orgullo, no por venganza, sino por dignidad, por amor propio, por esa mujer que durante años se apagó para no incomodar, para no molestar. Esta historia no es sobre una pelea de familia. Es sobre lo que pasa cuando una madre deja de mendigar amor. Es sobre el silencio que duele y sobre las decisiones que salvan. Porque a veces, el castigo más fuerte que puedes dar es la paz que encuentras cuando dejas de esperar lo que nunca llegará. ¿Te atreves a escucharla hasta el final? Porque tal vez, en mi historia, descubras también la tuya. Mi nuera me hizo llorar el día de mi cumpleaños. No con gritos, no con insultos. Me hizo llorar con su silencio, con su mirada fría, con la manera en que me ignoró frente a toda mi familia. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue ver a mi hijo mirarme y bajar la cabeza, como si yo fuera una vergüenza para él. Ese día empezó como cualquier otro, aunque en el fondo yo esperaba algo diferente. Era mi cumpleaños número 68. Y aunque ya no soy una niña, uno nunca deja de anhelar un poco de cariño, ¿no? Me desperté temprano, preparé mi cafecito y me senté en el sillón, esperando. Pero nadie vino, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Pasaron las horas y el silencio de la casa me empezó a pesar en el pecho. Me dije que tal vez me estaban preparando una sorpresa, que quizá vendrían más tarde. Así que me puse mi blusa favorita, esa floreada que a mi nieta le gusta, y me puse un poco de perfume. Me miré al espejo y me dije: «Ánimo, hoy es tu día». A las 5 de la tarde, finalmente tocaron a la puerta. Era mi hijo, mi nuera y mi nieta. Entraron sin muchas palabras. Mi nuera apenas me miró. Yo le sonreí con esperanza, pero ella desvió la vista, como si yo fuera una extraña. Mi nieta, como siempre, corrió a abrazarme. Mi hijo me dio un beso en la mejilla. Pero, en el aire, había una frialdad que no supe entender. Preparé café y saqué el pan dulce que había comprado con mi pensión. Quise hacer todo lo más bonito posible, como si ese pequeño gesto pudiera arreglar todo lo que estaba roto. Pero ella, mi nuera, no quiso sentarse conmigo. Se quedó parada, revisando su celular, como si estar ahí fuera un castigo. Entonces, lo supe. No había pastel, no había flores, no había felicitaciones, no había nada. Solo su desprecio. El desprecio silencioso de quien no necesita gritar para herirte. Bastaba su indiferencia para romperme en 1000 pedazos. Me fui a la cocina con una excusa tonta. Dije que iba a buscar algo, pero solo quería esconder mis lágrimas. Ahí, sola frente al fregadero, lloré en silencio. Mis manos temblaban y el corazón me dolía como si se me fuera a romper. Me sentí tan chiquita, tan sola, tan olvidada. Cuando regresé, mi nuera ya se había ido al coche. Dijo que tenía prisa. Mi hijo me abrazó rápido, sin mirarme a los ojos. Mi nieta me besó con ternura, pero era como si también ella sintiera que algo no estaba bien. Cerré la puerta con el alma hecha trizas. Así terminó mi cumpleaños. Esa noche me acosté sin cenar. Me quedé viendo el techo, preguntándome qué hice mal. ¿En qué momento dejé de ser importante para mi hijo? ¿Por qué esa mujer me odia tanto? Y más que nada, ¿por qué él lo permite? Fue entonces cuando tomé una decisión silenciosa, pero poderosa. No iba a permitir que me siguieran rompiendo el alma. No más. No otra vez. Esa fue la noche en que algo dentro de mí despertó. Al día siguiente me desperté con los ojos hinchados, pero con el corazón más firme. No era justo seguir fingiendo que todo estaba bien, cuando claramente no lo estaba. Así que me senté con mi libreta de apuntes
y comencé a escribir todo lo que sentía, como si cada palabra me ayudara a sacar un pedacito del dolor que llevaba dentro. Nunca había escrito así, pero algo en mí necesitaba gritar lo que no podía decir en voz alta. Recordé tantos cumpleaños pasados, cuando mi hijo era pequeño, y me traía flores hechas con papel. Cómo me abrazaba y me decía que yo era su reina. ¿En qué momento cambió eso? ¿Cuándo dejó de mirarme con amor y empezó a evitar mi mirada? Me dolía más su silencio que cualquier palabra cruel, porque el silencio es la forma más cobarde de decir que ya no te quieren. Durante días estuve distante. No llamé, no escribí, solo me dediqué a mí. Fui al mercado, hablé con la señora de las plantas, me senté en el parque con un café y miré a las personas pasar. Descubrí que afuera había un mundo que yo había olvidado. Un mundo lleno de gente sencilla, sonrisas desconocidas y una paz que no encontraba en mi casa. Fue ahí donde conocí a Ernesto. Ernesto era un señor de bigote blanco y ojos brillantes, que vendía empanadas en una canasta. Me ofreció una de jamón con queso y, al ver mi tristeza, se sentó a mi lado sin preguntar nada. Solo me dio una servilleta y dijo: «Las lágrimas también necesitan desayuno, señora». Me reí. Por primera vez en días, me reí y sentí que alguien, aunque fuera por un segundo, me veía de verdad. Ese encuentro cambió mi rutina. Cada mañana pasaba por el parque y hablaba con Ernesto. Me contaba historias de su esposa fallecida, de sus nietos, de su lucha diaria. Y yo le contaba las mías. Era como si nuestras soledades se entendieran, como si en ese banco de plaza yo pudiera ser de nuevo una mujer valiosa, escuchada, vista. Una tarde le conté lo del cumpleaños. Le dije todo, cómo mi nuera me hizo invisible, cómo mi hijo me decepcionó, cómo me encerré a llorar en la cocina. Ernesto no dijo mucho, solo suspiró y me dijo: «Hay gente que solo sabe amar cuando ya es tarde, pero usted aún está a tiempo de amarse primero». Esa frase se me clavó en el alma. Regresé a casa con la cabeza llena de pensamientos. Me miré en el espejo y me pregunté si realmente había vivido todos esos años para terminar siendo la sombra de una familia que ya no me valoraba. No era justo. Yo lo di todo. Fui madre, abuela, esposa. Lo entregué todo y ahora me tocaba recoger migajas. No más. Empecé a dejar de hacer llamadas. Dejé de buscar a mi hijo, de mandar mensajes a mi nuera. Me costó, pero aprendí a soportar el silencio. Si no querían saber de mí, entonces tampoco merecían mi presencia. Ernesto me ayudó a entender que a veces el amor más duro es el que uno se da a sí mismo cuando decide irse de donde no lo valoran. Con el tiempo comencé a cambiar pequeñas cosas. Me compré un vestido nuevo, algo que no hacía hace años. Pinté una pared de mi casa de color mostaza y hasta me atreví a poner música los domingos por la mañana. Cosas simples, pero mías. Por primera vez en mucho tiempo, mi vida empezaba a tener mi color, no el que otros decidían. Y justo cuando comencé a sanar, fue cuando mi nuera volvió a tocar mi puerta. Era un sábado por la mañana cuando escuché los golpes en la puerta. 3 toques secos, apresurados. Me asomé por la ventana y ahí estaba ella, mi nuera, de pie, con los brazos cruzados, el ceño fruncido. No traía a mi nieta, tampoco flores. Nada en sus manos, ni una sonrisa, solo ese rostro tenso que ya conocía bien. Dudé en abrir. Parte de mí quería ignorarla, como ella lo hizo conmigo, pero respiré hondo y abrí. «Necesito hablar contigo», dijo sin saludar, sin mirarme siquiera a los ojos. Su voz era fría, como siempre. Se metió sin pedir permiso, como si mi casa fuera una sala de espera, viendo cómo avanzaba hacia el comedor. Cerré la puerta y la seguí en silencio. Me senté frente a ella. Sus ojos evitaban los míos. Algo se sentía extraño. Pasaron varios segundos sin que dijera nada. Solo jugaba con su celular. Deslizaba la pantalla una y otra vez, hasta que finalmente lo soltó. «Tu nieta está preguntando por ti», dijo, como si eso fuera suficiente para borrar todo lo anterior. Sentí un pinchazo en el pecho. «¿Y por qué no la trajiste?», pregunté. Ella se encogió de hombros. «No tenía tiempo. Solo vine a decirte que no la metas en tus dramas». «Mis dramas», eso dijo. Como si yo hubiera inventado todo. Como si fuera yo la que rompió esta familia.
Contuve las lágrimas. No iba a darle ese gusto. En lugar de discutir, solo asentí. «Está bien», le dije. «Pero no te confundas. Yo no metí a nadie en nada. Solo me alejé del dolor». Ella frunció el ceño como si mis palabras la picaran por dentro. Pero no dijo más. Se levantó y fue hacia la puerta. Antes de irse, se giró y lanzó una frase que me dejó helada. «Mi mamá dice que tú siempre fuiste una mujer manipuladora, que todo lo hacías para quedar como víctima». Cerró la puerta sin esperar respuesta. Y ahí me quedé yo, en medio del comedor, sintiendo que el aire se me escapaba del cuerpo. Las palabras de esa mujer me pesaban más que cualquier bofetada. Me senté lentamente, tratando de calmarme. Miré la mesa, el florero con las margaritas secas. Me sentí tan vieja, tan frágil, manipuladora, víctima. Eso era lo que pensaban de mí. Todo lo que hice por esa familia, todo lo que entregué, para que me llamaran así. Era como si hubieran arrancado mi historia y escrito una nueva, donde yo era la mala. Pero esa noche no lloré. Algo había cambiado en mí. Por primera vez, no me derrumbé. Me serví un té, prendí una vela y me puse a escribir otra vez. Escribí todo lo que me había dicho, cada palabra, cada gesto, y al final de la hoja puse una sola frase. «Ella no tiene poder sobre mí». La leí en voz alta hasta que me la creí. Al día siguiente volví al parque. Ernesto estaba ahí, como siempre, con su canasta de empanadas. Me miró y supo que algo había pasado. Me senté a su lado y le conté todo. Él escuchó con esa calma suya, sin interrumpir. Cuando terminé me tomó la mano y dijo: «El veneno no se bebe 2 veces, señora. Ya no vuelva a abrir esa puerta si no es por amor». Esas palabras me acompañaron todo el día. Decidí que si mi nuera no podía respetarme, entonces no tenía nada que hacer en mi vida. Pero había alguien que sí extrañaba, mi nieta, y por ella, por esa pequeña que sí me amaba, tenía que pensar con el corazón y no con la herida. No iba a permitir que también me la quitaran. Fue ahí cuando decidí hacer algo que nunca antes había hecho. Llamé a mi nieta directamente. Usé el número que tenía escondido en un cuaderno viejo. Escuché su vocecita emocionada al contestar. «¡Abuelita!», gritó. Y yo empecé a llorar. «Abuelita, ¿por qué ya no vienes?», me preguntó con esa voz dulce que solo los niños tienen. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Cómo le explicas a una niña que los adultos se lastiman, que a veces el amor no basta? Tragué saliva y le respondí con la verdad más simple que encontré. «Es que tu mamá y yo estamos en desacuerdo, pero yo te extraño mucho». Ella también guardó silencio. Luego susurró: «Yo también te extraño. Nadie me cuenta cuentos como tú». Sentí que el corazón se me apretaba. Era tan injusto que esa niña tuviera que pagar por las heridas que los grandes no supieron curar. Hablamos un rato más. Cosas simples, puras. Le prometí que pronto la vería. No sabía cómo ni cuándo, pero en mi alma algo se movió. Después de colgar, me senté en la cocina con una taza de café entre las manos. Pensé en todo lo que estaba perdiendo por orgullo ajeno, por una nuera que jamás quiso aceptarme. Y pensé en todo lo que mi nieta estaba perdiendo también. No podía quedarme sentada viendo cómo esa distancia crecía. Tenía que hacer algo, pero sin arrastrarme. 2 días después, volví a recibir una visita inesperada. Esta vez, era mi hijo. Venía solo. Tenía los ojos cansados, ojeras profundas y el rostro tenso. Se sentó frente a mí como un niño que ha hecho algo malo. «Mamá», dijo, «vengo a hablar». Mi corazón se aceleró. Lo miré sin decir palabra. Él bajó la cabeza, como avergonzado, y entonces empezó a hablar. Me pidió disculpas. Me dijo que no sabía cómo manejar la situación, que su esposa lo ponía entre la espada y la pared, que él no quería perderme, pero tampoco sabía cómo defenderme sin causar un caos en su casa. Me dolió escucharlo. Me dolió porque entendí que él estaba atrapado, pero también me dolió porque nunca tuvo el valor de ponerse de mi lado. Siempre me sentí dividido. Dijo: «Pero me equivoqué. Me equivoqué al no estar contigo ese día, al no defenderte». Yo solo lo escuchaba. Por dentro, una parte de mí quería abrazarlo. Otra quería gritarle todo el dolor que había guardado. Pero no lo hice. Solo le pregunté:
¿Y qué vas a hacer con eso ahora? Él levantó la vista. Su mirada era sincera, rota. Quiero que veas a tu nieta, dijo. Quiero que vuelvas a estar en nuestras vidas, pero necesito tiempo. Necesito arreglar esto. Sentí un nudo en la garganta. No confiaba del todo. Ya me habían herido muchas veces, pero ver a mi hijo ahí, tratando, me devolvió un poco de esperanza. Le pedí que no me prometiera cosas que no podía cumplir, que si iba a volver a incluirme, lo hiciera con firmeza, con verdad, porque yo no iba a soportar otra decepción. Él asintió. Nos abrazamos. Fue un abrazo torpe, tembloroso, pero fue un comienzo, y en ese momento supe que algo estaba cambiando. Esa noche escribí en mi libreta: cuando un hijo vuelve con el alma en la mano, una madre no necesita palabras, solo verdad. Y dormí en paz. Por primera vez en semanas, dormí en paz. Pero lo que no sabía era que la tormenta apenas comenzaba. Los días siguientes fueron extraños. Mi hijo me escribía mensajes breves. Intentaba acercarse, pero se notaba su miedo, como si tuviera que esconder su cariño por mí. Agradecí cada intento, pero también me mantenía cautelosa. No quería ilusionarme otra vez para caer desde lo alto. Aprendí a caminar sobre la esperanza con pies de plomo. Una tarde recibí una videollamada. Era mi nieta. Estaba en su cuarto, con sus muñecas y ese peluche que una vez le regalé. «Mira, abue, todavía lo tengo», me dijo abrazándolo con fuerza. Lloré. No pude evitarlo. Ella me sonrió con esa inocencia que sana, que limpia heridas viejas. «¿Cuándo vienes a jugar conmigo?», preguntó, y sentí que algo dentro de mí se encendía. Le prometí que pronto. Esa palabra, pronto, se volvió mi oración diaria. Oraba por ese día, por ese momento en que pudiera abrazarla sin miedo, sin permiso. Pero mientras tanto seguía mi rutina. Ernesto y yo hablábamos más. Se había vuelto una presencia constante, amable, respetuosa. Me escuchaba sin juicio, me ofrecía sus silencios y su sabiduría sencilla. Un miércoles por la tarde, mientras tomábamos café en el parque, me dijo algo que se me quedó grabado. Hay personas que quieren volver, pero no saben cómo hacerlo sin destruir lo que ya lastimaron. Y hay otras que, aunque se vean fuertes, están suplicando que les cierren la puerta en la cara. Lo miré y entendí que hablaba de mi nuera. Ese mismo día mi hijo me llamó. «Quiero que vengas a cenar», dijo. «Solo nosotros tres. Y Sophie». Dudé. Mi corazón empezó a latir muy rápido. No sabía si era una trampa emocional, si iba a enfrentar otra humillación. Pero él insistió. «Por favor, mamá, quiero arreglar esto». Me armé de valor. Elegí mi blusa más bonita y preparé mi alma para cualquier cosa. Cuando llegué a su casa, fue mi nieta quien me recibió. Corrió hacia mí. Me abrazó fuerte. Tan fuerte que sentí que todo el dolor valía la pena, solo por ese momento. Mi hijo estaba en la cocina, preparando algo. Me sonrió nervioso. Y ahí estaba ella, mi nuera, de pie, en el pasillo, con los brazos cruzados. Su mirada era como siempre, dura, controladora, pero había algo distinto, tal vez un poco de duda. Nos sentamos a la mesa. La cena fue silenciosa, tensa. Mi nieta hablaba sin parar, como si quisiera tapar los silencios con su alegría. Yo solo la miraba, agradecida. Mi nuera no me habló en toda la cena, ni una palabra, ni siquiera cuando le pasé la sal. Pero no dije nada. No vine a rogar amor, vine por mi nieta. Y por mí. Al final de la noche mi hijo me acompañó a la puerta. «Gracias por venir», me dijo. «Sé que no fue fácil». Le sonreí con tristeza. «Solo espero que entiendas que merezco respeto», respondí. Él asintió. Nos abrazamos. Me fui con el alma enredada, pero con la certeza de que algo, aunque pequeño, estaba cambiando, lentamente. Esa noche, Ernesto me llamó. «¿Y cómo te fue?», preguntó. Le conté todo, con detalles, con emociones. Al final, él solo dijo: «Y usted llevó la suya también intacta». «Se sirve en la mesa, señora». Me dormí con esa frase en el pecho. Sabía que lo peor aún no había pasado, pero también sabía que yo ya no era la misma. Pasaron algunas semanas después de aquella cena. No volví a ser invitada, pero mi nieta empezó a llamarme con más frecuencia. Me contaba sobre su escuela, sus dibujos, sus sueños. Cada llamada era una caricia para mi alma.
pero detrás de su voz siempre sentía una sombra, como si alguien la escuchara, como si no pudiera hablar con total libertad. Un día me dijo bajito: «Mamá no quiere que te llame tanto. Dice que te pones triste». Sentí una rabia tranquila, de esas que no gritan, pero queman por dentro. ¿Por qué esa mujer quería separarme de lo único puro que me quedaba? ¿Por qué tanto control, tanta crueldad? No respondí, solo le dije: «Tú nunca me pongas triste, mi amor. Tú eres mi alegría». Empecé a notar que mi hijo se distanciaba otra vez. Los mensajes se volvieron más escasos, las llamadas más frías. Era como si todo lo que habíamos intentado reconstruir se estuviera desmoronando de nuevo. Intuía que su esposa lo presionaba, que cada acercamiento a mí se le cobraba con discusiones, y me dolía, pero no podía volver a arrastrarme. Ernesto seguía ahí, firme, cálido, constante. Una tarde me llevó a una cafetería antigua, de esas con vitrales y aroma a pan recién hecho. Me sentí viva. Me miró a los ojos y me dijo: «¿Alguna vez pensó en mudarse?». Lo miré sorprendida. «¿De casa?», pregunté. Él asintió. «Sí. A veces cambiar de paredes también cambia la vida». Esa idea se quedó rondando en mi cabeza. Mi casa era mía, pero estaba llena de recuerdos, de ecos tristes, de fechas que dolían. Era el lugar donde me partieron el alma tantas veces. ¿Y si me iba? ¿Y si me liberaba de todo ese peso físico y emocional? ¿Y si por fin pensaba en mí? La idea me asustaba, pero también me emocionaba. Una noche me senté con mi libreta. Escribí una lista de todo lo que me ataba a esa casa. Había cosas hermosas, sí, pero también había tanto abandono, tanto silencio. Me pregunté si era justo seguir viviendo en un lugar donde mi corazón ya no encontraba refugio. Y por primera vez, la idea de irme no me pareció una locura, sino una posibilidad. Llamé a una vieja amiga, Teresa, que vivía en otro pueblo. Siempre me decía que me fuera a vivir con ella, que allá la vida era más lenta, más humana. Le conté lo que sentía. Se emocionó. «Claro que sí. Vente cuando quieras. Aquí tienes un cuarto, una taza de café y mi cariño de siempre». Sentí algo que no sentía hacía mucho. Esperanza. Al día siguiente, mientras barría el patio, vi a mi hijo llegar. Estaba solo. Venía con el rostro tenso, preocupado. «Mamá», dijo, «necesito decirte algo. Me preparé para lo peor». Entramos, se sentó, bajó la cabeza y dijo: «Tuve una pelea con ella, con mi esposa, por ti. Me pidió que eligiera, que o eras tú o ella». Mi corazón se detuvo por un segundo. Lo miré en silencio. Él tenía lágrimas en los ojos. «No quiero perder a mi hija, pero tampoco quiero perderte a ti. Estoy atrapado». Sentí compasión, pero también sentí una certeza. No podía seguir siendo el centro de esa guerra. Me estaba quitando la paz, y yo ya no quería vivir así. Le tomé la mano y le dije: «Hijo, no elijas por mí. Ya lo hice yo». Y le conté mi decisión, que me iba, que necesitaba empezar de nuevo, que merecía una vida en paz. Él lloró. Me abrazó como cuando era niño, y en ese abrazo entendí que, a veces, alejarse también es una forma de amar. Empaqué mis cosas en silencio. No era una mudanza común. No eran cajas de objetos. Eran despedidas. Cada prenda, cada foto, cada taza de café que envolvía con cuidado llevaba pedazos de mi historia. Pero también sentía ligereza. Como si al empacar también estuviera soltando años de dolor acumulado. Era hora. Mi hora. Ernesto me ayudó. Llegó con su camioneta vieja, esa que usaba para vender empanadas, y juntos cargamos mi vida. Me miró con ternura mientras acomodaba los bultos. «Nunca es tarde para comenzar, señora». «Nunca». Le sonreí. Sentí que estaba a punto de saltar al vacío, pero no tenía miedo, porque ya no había nada que perder, solo una paz por alcanzar. Antes de irme, me senté en mi sala por última vez. Miré cada rincón, ese sillón donde lloré tantos cumpleaños olvidados, esa ventana donde esperé visitas que nunca llegaron, esa cocina donde mis lágrimas se mezclaban con el café. Cerré los ojos y me despedí, no solo del lugar, sino de la mujer que fui ahí dentro, la que cayó, la que aguantó. Mi hijo vino a despedirse. Llegó con los ojos hinchados
el alma temblando. Me abrazó con fuerza. «Te amo, mamá», me dijo. Yo también lo amaba, pero no podía quedarme donde no había respeto. «Cuida a Sophie», le pedí, «y enséñale que la familia se cuida. No se silencia». Él asintió, y en ese momento sentí que algo se cerraba. Un ciclo, una etapa. El viaje al nuevo pueblo fue como respirar después de años sin aire. Teresa me recibió con los brazos abiertos. Su casa era sencilla, cálida, con plantas en las ventanas y olor a sopa casera. Me mostró mi cuarto. Tenía una cama con colcha de flores y una mesita con un jarrón. Lloré, pero esta vez, de alivio, de gratitud. Los primeros días fueron extraños. Despertaba esperando el dolor, el silencio, la espera eterna de un mensaje que no llegaba. Pero no. Aquí, nadie me debía nada. No tenía que justificar mi existencia. Solo ser. Me levantaba temprano, ayudaba a Teresa, caminaba al mercado, sonreía a desconocidos. Sentía que la vida, por fin, me respiraba de vuelta. Ernesto venía los fines de semana. Nos sentábamos en la plaza a mirar el atardecer. A veces hablábamos, a veces solo nos dábamos la mano. Sin prisas, sin ruidos. Me preguntaba si era posible enamorarse a esta edad. No con pasión, sino con calma, con la ternura de quien ya sufrió mucho, y aún así se atreve a ofrecer el alma. Una tarde, mientras colgaba la ropa al sol, recibí una carta. Era de mi nieta, escrita con crayolas, con dibujos de corazones y flores. «Abuelita, te extraño. Quiero ir contigo. Mamá no quiere, pero yo sí. ¿Puedo?». La leí una y otra vez, con el pecho apretado. No sabía cómo responder, pero sí sabía que no iba a permitir que esa niña creciera lejos de quien sí la amaba. Tomé el teléfono, llamé a mi hijo, le conté de la carta. Hubo un silencio largo. Luego me dijo: «No sabía que te había escrito. Te prometo que hablaré con ella, que buscaré la forma de que te vea. Pero mamá, te extraño». Me conmovió, pero no podía volver. Solo podía recibirlos, si querían venir con respeto. Esa noche, sentada en el porche, escribí en mi libreta: «Uno no se va para castigar. Uno se va para no seguir muriendo, en donde ya nadie escucha». Y mientras el viento movía las cortinas, sentí algo parecido a la felicidad, porque a veces empezar de nuevo no es huir, es volver a nacer. Pasaron algunas semanas desde la carta de Sophie. Mi hijo mantenía contacto, pero siempre a escondidas. Nunca hablaba de su esposa. Nunca decía si ella sabía que hablaba conmigo. Yo no preguntaba. Aprendí a no hurgar en lo que no podía cambiar. Solo cuidaba lo que aún podía florecer. El vínculo con mi nieta. Un sábado por la tarde, mientras ayudaba a Teresa con las plantas, recibí otra carta. Esta vez, venía dentro de un sobre blanco, con letra adulta. Al abrirlo, mi corazón se detuvo. Era de mi nuera. Comenzaba con mi nombre y seguía con una frase que jamás pensé leer: «Te debo una disculpa». Me senté, temblando, sin saber si llorar o quemarla. La carta era fría, como ella, pero directa. Decía que había reflexionado, que no soportaba que Sophie la viera como la mala de la historia, que se sentía presionada, que la situación la había desbordado. No justificaba todo, pero tampoco era una rendición total. Era una rendija apenas, pero era algo. Y en medio de todo, había una petición. «Quiero hablar contigo, sola, sin Sophie, sin tu hijo, solo tú y yo». Cerré el sobre lentamente. Mi primer impulso fue decir no. ¿Para qué? ¿Qué más podía decirme que no me hubiera dolido ya? Pero algo en mí también sentía curiosidad. ¿Sería posible sanar aunque fuera un poco? ¿O solo quería limpiar su conciencia? Esa noche lo hablé con Ernesto. «¿Y qué quieres hacer?», me preguntó. Me quedé en silencio. «No lo sé», respondí. Parte de mí quiere gritarle todo. Y otra parte solo quiere entender por qué. Ernesto me miró con esa calma suya. «Entonces ve», dijo. «No para reconciliarte, sino para cerrar lo que te dejó abierta por dentro». Decidí ir. La cita fue en una cafetería del pueblo, lejos de miradas conocidas. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, con el cabello recogido, las uñas impecables y ese aire de control que nunca perdía. Me senté frente a ella. Nos miramos largo rato sin decir palabra, hasta que al fin
Ella habló. «No soy buena con esto», dijo. «Pero Sophie me hizo ver cosas que no quería ver. Dijo que tú le enseñaste a hablar con amor. Que tú la abrazabas distinto. Y entendí que el problema no eras tú. Era yo. Me quedé callada, escuchando. No podía negar que sus palabras me tocaban, aunque aún dolieran. Yo crecí sin madre», continuó. «Fui criada por una abuela dura. Y cuando conocí a tu hijo, juré que nunca dejaría que otra mujer mandara en mi casa. Me sentí amenazada contigo. Me dolía que Sophie te amara tanto. Pero ahora veo que eso no es malo. Solo me duele porque me hace ver lo que yo no sé dar». Mi garganta se cerró. No esperaba tanto. No esperaba nada. Y ahí estaba ella, rota a su manera, confesando sus carencias. «No vine por perdón», dijo. «Vine a decirte que no quiero ser un obstáculo más. Si tú quieres ver a Sophie, yo no lo impediré más». Me quedé en silencio. Largo rato. Luego respiré hondo y respondí. «Gracias. Solo eso». Nos levantamos. No hubo abrazo, pero tampoco hubo desprecio. Fue un adiós distinto. Y mientras caminaba de regreso a casa, entendí algo poderoso. El perdón no siempre es reconciliación. A veces es solo dejar de cargar un peso que no era tuyo. Esa noche dormí más ligera. Como si, por fin, algo dentro de mí se hubiera acomodado. Desde aquel encuentro con mi nuera, algo cambió. No de forma mágica ni inmediata, pero sí real. Las llamadas con mi nieta se volvieron más libres. Ya no sentía esa tensión detrás del teléfono. A veces hablábamos por videollamada, otras por mensajes de voz. Y cada «te amo, abuelita» era como un bálsamo sobre todas mis cicatrices. Un domingo por la mañana, mientras cocinaba con Teresa, recibí una llamada inesperada. Era mi hijo. «¿Puedes recibir una visita esta tarde?», preguntó. Sentí el corazón latir con fuerza. «¿De quién?», dije, aunque ya sabía la respuesta. «De Sophie. Quiere pasar unos días contigo». Lo hablé con su madre. «¿Está de acuerdo?». Casi solté la cuchara de la emoción. Pasé todo el día preparando su llegada. Lavé sábanas, acomodé juguetes, saqué aquel cuaderno donde solíamos dibujar juntas. Teresa me ayudó con la comida favorita de Sophie, sopa de fideos con queso. Cuando por fin llegó, corrí a la puerta. Y ahí estaba ella, con su mochila al hombro, su sonrisa enorme y los brazos abiertos. «¡Abuelita!», gritó corriendo hacia mí. La abracé tan fuerte que sentí que el tiempo retrocedía, como si todo el dolor se hubiera detenido solo para darnos ese momento. Entramos, reímos, jugamos. Me contó de la escuela, de sus amigos, de un dibujo que había hecho para mí. Y cuando lo vi, lloré. Era un corazón dividido en dos, y ahora estaba unido con flores. Esa noche se quedó dormida en mi cama, abrazando su peluche. La miré largo rato, acariciándole el cabello. Me prometí que nunca más permitiría que nos separaran, que si un día su madre volvía a cambiar de opinión, yo movería cielo y tierra para no volver al silencio. Porque este amor, este vínculo, no era negociable. Ernesto pasó a saludarla al día siguiente. Ella le ofreció una empanada, como si ya fueran viejos conocidos. Me miró con picardía y dijo: «¿Él es tu novio, abue?». Reímos todos. Ernesto se sonrojó, y yo solo respondí: «Es un buen amigo». Pero en el fondo, supe que algo en mí también quería volver a creer en el amor. Incluso a esta edad, los días con Sophie fueron luz. Salimos al mercado, fuimos al río, cocinamos juntas. Me pidió que le contara una historia cada noche. Y cada vez que decía: «Abuelita, no te vayas nunca», mi alma se quebraba y sanaba al mismo tiempo. Porque entendí que, sin importar todo lo que pasó, yo seguía siendo su refugio. Antes de que se fuera, escribimos juntas una carta. Era para su mamá. Sophie escribió lo que sentía, sin rencor, solo amor. Y al final me pidió que agregara algo. Yo escribí: «Gracias por dejarme ser abuela. No por ti, por ella». La mandamos con mi hijo. Y al despedirse, él me dijo algo que me conmovió profundamente. «Tú eres la raíz de todo lo bueno que tengo», susurró. «Perdóname por no verlo antes». Lo abracé, sin palabras, porque ya no hacía falta. Había dolor, sí, pero también había una semilla nueva. Algo que comenzaba a crecer entre los escombros. Y mientras Sophie me decía adiós por la ventanilla, supe que lo que habíamos recuperado
Nadie nos lo quitaría jamás. Esa noche, escribí, fui madre, fui herida, fui silencio. Pero ahora, soy raíz. Y por primera vez, no me sentí sola, me sentí completa. Los días siguientes a la visita de Sophie fueron diferentes. No por lo que hacíamos, sino por cómo me sentía. Era como si algo dentro de mí finalmente hubiera encontrado su lugar. Caminaba con otra postura, hablaba con otra voz. No era la misma mujer que lloraba frente al fregadero, escondiéndose para no molestar. Esa mujer ya no existía. Teresa lo notó. «Te veo distinta», dijo mientras servía café. Tal vez porque por fin me veo a mí también. Y sí, era eso. Durante años me miré a través de los ojos de los otros. De mi hijo, de mi nuera, de una familia que me hizo sentir carga. Pero ahora, por fin, me veía con mis propios ojos. Y lo que veía me gustaba. Empecé a escribir más. Llené páginas con mi historia. No por rencor, sino por memoria. Quería dejar un testimonio para Sophie, para que un día, cuando ella creciera, supiera que su abuela también luchó, que también lloró, pero sobre todo, que nunca dejó de amar, que se levantó cuando todos pensaron que se había rendido. Una tarde recibí una llamada de mi nuera. Era breve, casi tímida. Me preguntó si Sophie podía visitarme en vacaciones. La voz le temblaba. Le dije que sí, y colgó sin decir más. No hubo disculpas nuevas, pero tampoco hostilidad. Sentí que ese era nuestro punto medio. No éramos amigas, ni lo seríamos, pero podíamos convivir por el amor a una niña. Ernesto y yo seguimos compartiendo tardes. Nos tomábamos de la mano sin etiquetas. A veces cocinábamos juntos. Otras simplemente nos sentábamos a ver cómo caía la tarde. Y aunque nunca me dijo que me amaba, sus gestos hablaban por él. Era amor maduro. Amor sin exigencias. Amor que no pedía nada, pero lo daba todo. Una noche, mientras cerrábamos la casa, me dijo: «¿Alguna vez pensaste que terminarías aquí? ¿Conmigo? ¿Después de todo lo que viviste?» Lo miré a los ojos. «Nunca», respondí. Pero ahora sé que cada lágrima me trajo hasta aquí, y no lo cambiaría por nada. Nos abrazamos en silencio. Porque las almas rotas también encuentran hogar. Recibí una foto por mensaje. Era de Sophie, con una flor en la mano. Decía: «Para ti, abue, porque tú sí floreces». Lloré, pero ya no era un llanto de dolor. Era un llanto limpio, de cosecha, de alivio. Ella había entendido todo, sin que yo se lo explicara. Y eso era el mayor regalo. Hablé con Teresa. Le dije que me quedaría de forma permanente, que quería hacer de ese pueblo mi hogar. Ella me abrazó y me dijo: «Aquí siempre fuiste familia». Empecé a buscar una casita para mí, pequeña, con jardín, y mientras caminaba por las calles empedradas, me di cuenta de que había encontrado algo más que un lugar. Había encontrado mi destino. Escribí mi última entrada en la libreta. No fui escuchada. No fui querida como merecía, pero aún así, florecí. Porque la vida no siempre te pide permiso para renacer. A veces, solo lo hace, en el momento menos esperado. Cerré el cuaderno, no como quien termina una historia, sino como quien empieza una nueva. Y esa noche, bajo el cielo estrellado, con una taza de café en las manos y el corazón en paz, entendí que había llegado al final de un camino, solo para empezar otro. Uno donde ya no me definía el dolor, ni el abandono, sino la fuerza de haberme escogido a mí misma. Al fin, un mes después de establecerme en mi nueva casa, recibí una invitación. Era para una celebración en casa de mi hijo, el cumpleaños de Sophie. Dudé, no por miedo, sino por respeto a mi paz. Me pregunté si realmente estaba lista para volver a esa casa, a ese ambiente, aunque fuera solo por ella. Consulté mi corazón y supe que sí. No por ellos, por ella. Llamé a Ernesto, le pedí que me acompañara. No como pareja ni como escudo, sino como amigo. Su presencia me daba serenidad. Y él, como siempre, aceptó sin dudar. Me dijo que iba pues a estar ahí, cerca, por si en algún momento yo quería irme. Tener esa opción me dio fuerza. Me vestí con cuidado, no por vanidad, sino por dignidad. Cuando llegamos, Sophie corrió a abrazarme. Fue como si el mundo se detuviera. Me tomó de la mano y me llevó a mostrarme su pastel, su vestido nuevo, los globos.
La casa estaba llena de niños, risas, colores. Me costó trabajo respirar por un instante, pero luego me solté. Me entregué a su alegría, que era sincera y pura. Vi a mi nuera de lejos. Me saludó con la cabeza. Yo hice lo mismo. No hubo acercamiento, ni sonrisas falsas, solo un respeto frío pero necesario. Mi hijo me ofreció una silla, me sirvió un trozo de pastel y se sentó conmigo. Me miró a los ojos y dijo: «Gracias por venir. Ella te soñó todo el mes». Sonreí. Porque lo sabía. Yo también la soñaba a ella. Durante la tarde me di cuenta de algo profundo. Ya no necesitaba que mi nuera cambiara, ni que mi hijo fuera distinto, porque yo ya no dependía de sus gestos para sentirme valiosa. Estar ahí, sin agacharme, sin miedo, era mi victoria. No había reconciliación perfecta, pero había respeto, y eso era suficiente. Ernesto se mantuvo cerca, hablando con algunos invitados, saludando con discreción. Sophie le presentó como el amigo de mi abue que hace las mejores empanadas del mundo. Todos rieron, incluso mi hijo. Fue un momento pequeño, casi invisible, pero sentí que ahí también algo sanaba, que el pasado, aunque doliera, ya no gobernaba. Al final del festejo me ofrecieron llevarme. Rechacé con amabilidad. Preferí irme con Ernesto, a pie, caminando por las calles iluminadas. Sophie me abrazó largo. «Gracias por venir, abue. Eres mi mejor regalo». Me contuve para no llorar. Le respondí: «Tú eres la razón por la que volví. Nunca lo olvides». Mientras caminábamos de regreso, Ernesto me tomó la mano. No dijo nada. Y tampoco hizo falta, porque en ese silencio entendí que ya no era la misma. Volver a esa casa no fue una recaída, fue una confirmación, una prueba de que ya nada podía hacerme daño si yo no lo permitía. Había cerrado un ciclo sin escándalo, con firmeza. Al llegar a casa prendí una vela. Me senté frente a ella y dije en voz baja: «Gracias, vida, por no rendirte conmigo, por darme otra oportunidad cuando pensé que ya no quedaba nada». Y mientras la cera caía lentamente, sentí que todas las mujeres que fui se abrazaban dentro de mí, en paz, en unidad. Esa noche soñé con mi madre. Me decía que estaba orgullosa, que me había convertido en la mujer que ella siempre quiso ser, pero no pudo. Y al despertar, entendí que la herida no era herencia, era lección, y yo había decidido sanar. El pueblo amanecía lento, con el sol colándose entre las cortinas y el canto de los pájaros llenando los silencios. Me levanté sin prisa, como quien ya no tiene que escapar de nada. Preparé café, puse música bajito y abrí la ventana. Afuera, la vida seguía, pero adentro yo ya no era la misma. No porque Era nada libre. doliera, sino porque ya no me dolía en el mismo lugar. Esa mañana recibí una última carta. Venía sin remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de mi nuera. Era breve, apenas 2 párrafos, pero esta vez no venía con excusas ni justificaciones. Solo decía: «Gracias por no rendirte. Gracias por seguir amando a Sophie cuando yo no sabía cómo hacerlo. Ojalá un día me perdones por todo». Y terminé de leer, sin llorar. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi cuaderno. No para recordarla con dolor, sino como prueba de que incluso las almas más duras a veces aprenden. No respondí. No hacía falta, porque el perdón que ella pedía, yo ya me lo había dado a mí misma. Y eso, para mí, era suficiente. Salí a caminar. Me encontré con Ernesto en la plaza. Me tenía una sorpresa. Había construido, con ayuda de unos vecinos, un pequeño banco de madera frente a un jardín lleno de flores. En él, una placa grabada decía: «Aquí floreció una mujer valiente». Me quedé sin palabras. Me senté ahí y lloré. Pero esta vez, lloré de amor. Sophie vino a visitarme en vacaciones. Pasamos tardes enteras leyendo, cocinando, pintando. Me pidió que le enseñara a escribir en una libreta como la mía. Le regalé una, y juntas comenzamos su primer entrada. Hoy fui feliz con mi abuela, y sentí que todo valía la pena. Todo, porque el dolor también puede convertirse en herencia, si uno lo transforma. Una tarde, Teresa, Ernesto, Sophie y yo organizamos una comida en casa. Éramos pocos, pero había risas, música, historias. Me miré rodeada de afectos sinceros y supe que aquello era familia. No la de sangre,
la de elección, la que se construye con ternura y verdad. Me sentí rica, no de bienes, rica de amor. Poco a poco, más mujeres del pueblo se acercaban a mí, me escuchaban, compartían sus historias, me decían que mi fuerza les daba coraje para tomar decisiones, que si yo pude empezar de nuevo a los 68, ellas también podían. Y entonces supe que no solo estaba sanando, estaba siendo faro. Un domingo cualquiera, mientras colgaba ropa en el patio, pensé en lo lejos que había llegado. Desde aquella tarde en que lloré en la cocina hasta este presente sereno, no volví a tener miedo de envejecer, porque entendí que la vida no se mide en años vividos, sino en decisiones tomadas, y yo había tomado la más difícil, elegirme. Esa noche me senté en el porche con Ernesto. Él me miró y dijo: «Nunca he conocido a una mujer tan valiente». Y le respondí: «Yo tampoco». Hasta que me conocí. Reímos, porque por fin, después de tanto, podía decirlo con verdad. Me conocí, me elegí, me salvé. Y así cerré mi historia. No con un final de cuento, sino con un comienzo digno. Porque a veces, la verdadera venganza no es el odio, ni el castigo. Es la paz, es vivir bonito. Es florecer donde pensaban que solo quedaban cenizas. Y eso fue lo que hice. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has callado por no romper la paz? ¿Cuántas veces te has dejado al final de tu propia historia para que otros no se sientan incómodos? Yo estuve ahí. Fui esa mujer que se tragó lágrimas en la cocina, que apagó su voz para no crear problemas. Fui esa madre que creyó que amar era aguantar, pero aprendí con cada herida que amor sin respeto no es amor, que la familia que te hace sentir menos no es hogar, y que nunca, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Si tú también estás cansada de esperar cariño donde solo hay desprecio, si tú también sientes que ya no puedes más, pero no sabes por dónde empezar, recuerda esto: tu historia no termina donde otros te dejaron. Tu historia comienza el día en que decides volver a ti. Florece. Aunque sea tarde, aunque duela, aunque nadie crea que puedes, florece. Porque vivir con dignidad es el mayor acto de amor propio. Y si esta historia te tocó el alma, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí contamos historias que duelen, pero también sanan, porque todas merecemos ser escuchadas. Y tú también tienes una historia que contar.